A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Recuerda, estamos hablando acerca de Josué, pero relacionado con la fe que obra en este hombre, en el pueblo y en todos nosotros. Si usted recuerda, me viene a la mente Abraham, me viene a la mente Moisés, y el legado que deja Moisés es Josué. Es el segundo hombre, digamos, es el segundo Moisés. Y este hombre tiene cosas extraordinarias que ha hecho con el pueblo, ya está conquistando, entró a la tierra prometida venciendo a Jericó. Pero en plena de todo este conflicto, que aparentemente uno podría decir no le quedaba tiempo, él usó su tiempo para adorar a Dios. De eso vamos a conversar. Que el Señor los bendiga. Pastor Jerez, muy bienvenido en esta oportunidad. Bueno, gracias Raúl por la bienvenida. Estamos una vez más con ustedes. Agradecemos mucho que ustedes nos escuchen, porque eso nos anima a continuar comentando la palabra de Dios. En esta oportunidad nosotros vamos a tratar el tema número 7, que nos habla de esa lealtad suprema y adoración en medio de la guerra. Para entender este título debemos nosotros ponernos en el escenario. Aún no se había conquistado ninguna ciudad todavía en el Canaán, digamos, que Dios otorgó a Israel. Habían recién cruzado allí el río Jordán, todo el pueblo, toda la nación. Y ellos hicieron varias actividades espirituales que realmente llama mucho la atención, porque cuando uno va a prepararse para varias guerras y para pelear contra más de 30 reyes, con todos sus enemigos, y la guerra estaba planteada, Josué, por indicación divina, él realiza allí dos actividades importantes y una tercera, que es la circuncisión a todos los israelitas que salieron de Egipto, que nacieron en el desierto, y posteriormente realiza una ceremonia de la Pascua, que representa a Jesucristo, que representa la consagración, la santidad, y en tercer lugar, consagrarse para poder estar en condiciones de ir a la guerra. Entonces, un mes dedicado a todas estas cosas, a mí me llama la atención que primero lo espiritual antes de la actividad. Estaba pensando que uno tiene que ponerse en el lugar donde están ellos, qué es lo que está pasando, y dedicarse a hacer estas cosas es como quedar a la vista humana desvalido, porque podrían atacarlo. Estoy pensando en la circuncisión, por ejemplo. Los jóvenes estos que no habían sido circuncidados tenían un tiempo para mejorarse. ¿Tú recuerdas que una vez atacaron una ciudad? Sí. Sabiendo lo que significaba? Entonces, pero primero Dios, eso es interesante eso. El texto central, justamente el autor colocó allí Mateo 6:33, dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo el resto va a ser añadido. Todo el resto va a venir como una recompensa, ¿no es cierto?, a buscar primero a Dios. Eso es difícil a veces en el ser humano cuando está tan ajetreado, hay que hacer esto, lo otro, y ya viene el tiempo, se cumplen los plazos. Sentarse a pensar en Dios, sentarse a hacer un sacrificio, sentarse a... Porque fíjate que incluso dice afilen los cuchillos, significa que todo un proceso, no es llegar y comenzar, vamos a hacer esto, no, todo es un proceso que está estipulado por leyes sagradas, ¿no es cierto? Y luego siguieron avanzando. Por eso interesante esta situación que nos muestra el tema de esta semana, dejar en primer lugar a Dios y el resto pasar victoria. Claro. Yo me recuerdo dos grandes hombres que tuvieron una actividad importante en la historia, Martín Lutero y también George Müller, que era un inglés, que ambos hicieron grandes cosas para Dios, y cuando tenían mucho que hacer y cuando iban a emprender algo grande, ellos ocupaban mucho tiempo orando. Y Lutero decía, tengo tanto que hacer, y cuando en un día le preguntaron, usted son las 11 de la mañana y todavía no sale,
teniendo tantas actividades que cumplir hoy día. Precisamente por eso se había levantado a las 4 o 5 de la mañana, había tenido una jornada de 5 a 6 horas con Dios, y dice, si ya está Dios conmigo, tal vez me voy a ahorrar 1 o 2 horas en el día para que todo resulte bien. Y efectivamente en nuestra vida, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar y hacemos lo que Dios nos ha pedido, guardar los mandamientos, estudiar, eso va a significar que Dios va a abrir el camino de lo que estamos haciendo, se nos va a multiplicar el tiempo. Y era eso precisamente lo que Josué, en el capítulo 5 de Josué, está haciendo, haciendo la circuncisión con ese tiempo para recuperarse, luego la Pascua, con toda la preparación, con todos los sacrificios, y después que Josué tiene un encuentro con Cristo, recién empiezan allí los preparativos para la guerra. ¿Tú recuerdas a Moisés cuando venía hacia Egipto? ¿Te acuerdas? Apareció un ángel que quería derribarlo, porque había algo que estaba faltando. Era justamente esos niños que él no había querido circuncidar. Y la esposa incluso le habla de este pacto de sangre. Pero este había sido, o es, ¿no es cierto?, todavía, porque es reemplazado por el bautismo ahora, un pacto que se hace con Dios, y en ese pacto... Ese era el pacto. Era el pacto, claro, entonces había que cumplirlo. Y cuando se están establecidos, cuando están los pactos cumplidos con Dios, entonces el resultado va a ser justamente la victoria, porque la victoria en realidad la da Dios y no el hombre. En el versículo 4 dice, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Y le explica que textualmente todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, en el camino desde que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, dice, estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto, mira, interesante, son 40 años, sí, que habían nacido en el desierto por el camino, después que hubiesen salido de Egipto, no estaba circuncidado. O sea, el pacto estaba, pero a medias. Claro, faltaba alguien. Aquí hay un tema. En el desierto los israelitas se portaron mal. Habían momentos buenos también, no hay que negarlo, pero nuestro Dios había dado órdenes a Moisés que todos los niños tenían que ser circuncidados al 8º día. Pero esas órdenes Dios no incentivó a que se cumplieran, porque el pueblo no estaba preparado. Y cuando llegaron ellos allí al momento ya después de los 40 años, tenían que hacer un nuevo pacto con Dios, tenían que reforzar ese pacto. Y en el verso 9 dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Allí se acabó la historia con la dependencia de Egipto. Uno debe pensar que a veces hay tantas cosas que hacer, tantas actividades, y quizás por esas actividades descuidamos la comunión con Dios. Quizás hay que pensarlo, ¿verdad? Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él es el gran yo soy, eterno el Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre
y sana el alma herida, nuestros corazones llena de amor. Quien da vista a ciegos y a los sordos hace oír y tranquiliza a la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre, Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible, y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Bueno, la Pascua era una ceremonia instituida, ¿no es cierto?, cuando salieron de Egipto, que conmemoraba de alguna manera la liberación física de la esclavitud. Ellos comenzaban a vivir un tiempo y un momento de libertad. Así que era muy significativo, pero lógicamente esta Pascua ahora se terminó, ¿no es cierto?, porque el Cordero ya fue inmolado, que es Cristo Jesús, y se instituye la cena. Ahora, la Santa Cena. Fíjate que hay varios textos que dicen la fecha. A los 14 días dice. Y los hijos acamparon en Gilgal, como tú habías mencionado, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Interesante esa situación, oye, porque imagínate toda una ceremonia que conlleva atender, sacrificar, y el enemigo ahí, mirando. ¿Qué hacen estas personas? Y yo creo que más de algunos mandaron espías, porque eso habían muchas veces, y ahí llegaron diciendo, ¿sabes? Que no tienen los elementos de guerra, así como ellos los entendían. Y además están haciendo sacrificios. Qué cosas, ¿ah? Cómo a veces hay que dedicar tiempo al Señor para que el Señor también nos bendiga. Tú decías, ellos no fueron muy fieles en el desierto, pero estas cosas sirvieron para que el pueblo volviera en sí, ¿no es cierto?, y retomara lo que Dios quería que retomaran, la conquista de Canaán que Dios les había prometido. Efectivamente así fue, y ellos comieron la Pascua, como se dice, en el día 14 del mes de Abib, sumando todos los días que demoró la circuncisión y la Pascua. Podríamos pensar que estuvieron aproximadamente unos 2 meses allí preparándose espiritualmente, y dice que la escritura que ahí se detuvo ya el maná ya dejó de caer al otro lado del río Jordán, porque habían campos con mucha naturaleza, con mucha fructificación, árboles frutales sembrados, y la gente estaba hacinada allí en Jericó. Ellos miraban lo que pasaba y el temor estaba en ellos, por eso no se acercaron a atacarlos de manera imprevista, porque cada vez que nosotros buscamos al Señor en primer lugar, los ángeles de Dios están allí defendiendo.
Tú hablabas la otra vez de los ángeles que defendieron allí a Eliseo. Esos ángeles estaban allí, nadie les iba a hacer nada. Y eso es lo que Dios quisiera que nosotros tomáramos en cuenta también en nuestra vida, de que lo importante y lo prioritario en todo cristiano es luchar por una comunión con Dios. Sabemos que el ser humano necesita tiempo para concentrarse en la mente, tiempo para orar, tiempo para pensar, reflexionar, y ese momento de un encuentro secreto en la audiencia ante el Rey del Universo le permite al cristiano tener fuerzas y tener entendimiento, porque la sabiduría llega en esos momentos. Esa es la cámara de audiencia con Dios. Ahora, estas fiestas como la Pascua, por ejemplo, no era un asunto de sentarse a comer y conversar. Había un ritual. Y un ritual que de alguna manera iba marcando, ¿no es cierto?, los hitos a los cuales ellos estaban apuntando, porque el hito más grande que apuntaban era el cordero que después iba a ser sacrificado, que era Cristo. Así que era un momento de mucha reflexión que ellos hacían en la Pascua. Y lo otro que me parece interesante, los altares que él construye. Y cuando leía esto me acordé el tiro de Abraham, que donde él iba levantando altares. Y de alguna manera esos altares estaban significando la tierra que ellos iban a poseer. Tú recuerdas que le dijo a Dios, donde pise tu pie. Y lo otro interesante es que a Abraham Dios le dice, mira, yo te voy a decir dónde vas a ir, sale nomás. Y yo no sé cómo lo hizo Abraham, pero salió. Y él sabían que había pasado Abraham porque había un altar. Ahora ellos van a hacer un altar. Acá en Josué 8:30 dice que la escritura, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Vamos a conversar después un poquito acerca de estos capítulos de donde está la maldición y la bendición. Sí. La bendición, y oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os escribo. Aquí está. Bendición si los oyen y los practican. Maldición si no los oyen y menos los van a practicar. Claro, ya Josué había derrotado a Jericó, también había derrotado al rey de Ai, y estaban cerca de Siquem, hacia el norte de allí de Jericó, y allí hay un monte que se llama Monte Ebal. Entonces Josué nuevamente hizo una congregación allí, hizo una asamblea, una citación general a todo el pueblo, y en ese monte, tal como estaba previsto allí por la ley de Moisés, Josué leyó las bendiciones que estaban escritas en el libro de la ley, y se leyeron también las maldiciones. Se hizo un altar allí en ese lugar. Recordemos que el altar es por si acaso nosotros cometemos errores y pecados contra la ley de Dios. Está el altar donde la sangre de Cristo prefiguraba en los animales del Antiguo Testamento, significaba perdón de pecados. Entonces allí hubo una nueva consagración, pero estos altares tenían también una nueva connotación, que era la connotación de la gratitud, del agradecimiento por haber vencido a esos reyes. Y allí el pueblo aceptó nuevamente el pacto, porque al leer allí las bendiciones, las maldiciones, las leyes de Dios, ellos tenían que nuevamente comprometerse a ser fieles al Señor. Y eso también nos deja un mensaje, que las cosas hay que insistirlas. Por eso que nosotros cuando leemos la Escritura tenemos que volver a leerlo, y muchas veces por eso que la Biblia nunca se termina, y los sermones en la iglesia tampoco se terminan. Siempre un libro nos va a llevar a repasar lo que ya sabemos. Lo interesante es que en Deuteronomio se habla acerca de esas piedras del altar. Sí. Incluso el detalle tan importante dice que levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Interesante pensar lo que las sacaron ¿te acuerdas del río? Y no eran piedras pequeñas. He oído miles de historias acerca
de cómo eres tú y escucho tu dulce voz por la noche, y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás, y eres mi buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres mi buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Interesante que las piedras que habíamos comentado, ¿no es cierto?, fueron escritas. Dice el Josué 8:32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. O sea, la idea no era solamente hacer un altar, colocar piedras, sino dejar escrito qué se había hecho y qué era lo más importante, que era la ley de Dios. Como tú decías, era ratificar el compromiso que ellos habían hecho antes de servir. Tú recuerdas que cuando Moisés presentó la ley, esto todo haremos, dice, no. Lamentablemente les duró poco a veces la expresión esa. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiese habido al leer delante de toda la congregación. Sí, aquí hay una profecía bastante hermosa que nos da ánimo, porque el monte Ebal y el monte Gerizim estaban lejos del Jordán, estaban casi en el centro de la tierra prometida. Y Moisés, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29, dice esta profecía: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, tendrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí está hablando Moisés de estos dos montes, y era un requisito para cuando ellos llegaran ya a la tierra prometida, y Josué ya estaba con los ejércitos y con toda la gente, de cumplir con esta profecía. Aquí hay una profecía de fe, porque Moisés lo dijo: ustedes van a llegar allá, tengan la seguridad de que van a estar ahí en esa tierra conquistada. Y es allí donde queda para toda la historia esos dos montes. El monte Ebal representaba las maldiciones y el monte Gerizim las bendiciones. Entonces los israelitas, cuando cruzaban Israel, inclusive el santuario posteriormente se establece allí en Silo,
que no quedaba lejos de este lugar, porque el santuario se estableció más o menos en el centro de la tierra prometida, y toda la gente que iba al santuario tenía que pasar en alguna medida por esos montes. Así es que siempre se tendrían que recordar que así como existen bendiciones de Dios, también existen maldiciones para quienes transgreden las santas leyes de Dios. A veces somos nosotros olvidadizos, nos ponemos planes, proyectos, se van cumpliendo, pero no nos detenemos a pensar que se cumplieron, y que salieron adelante, y que se logró. Cuando uno mira, ¿qué pusimos nosotros? En realidad, a veces nada, pero salieron adelante los proyectos. Dios va abriendo caminos. También expresa algunas cosas, por ejemplo, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que fue o que hizo, ¿no es cierto?, con tus padres. Esta es una repetición que aparece siempre, recordándole a Israel que Dios va a ser poderoso. Imagínate, estoy pasando por un monte que donde ves, aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones. Recuerdo constante que Dios dice, no es que Israel tuvo ser atacado, tuvo que ser tomado, tuvo que llevar, ¿no es cierto?, cautivo, por así, no. Ellos infringieron y bajaron la guardia, voy a decir así, de lo espiritual, y Dios, lógicamente, en ese caso de decisiones personales, Él las acepta. Claro, también acá agregamos que en el capítulo 18 de Josué, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue prometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Entonces, algunos dicen que la guerra que hizo Josué para la conquista de Canaán duró 6 años. Pero hay estudios que se han hecho que duró más tiempo. En realidad, prácticamente Josué toda su vida estuvo en guerra contra uno, contra otro. Hubo un periodo de varias victorias, como ya se ve en los capítulos anteriores del capítulo. Aquí tenemos varios capítulos, capítulo 12, 13, por allí. Hubieron 31 reyes vencidos, pero todavía quedaba tierra por conquistar, y el santuario lo pusieron allí como en el extremo de las conquistas. Es decir, uno diría, bueno, está peligrando aquí el santuario porque está rodeado de enemigos, más allá están todos los enemigos. Pero ese es un acto de fe. Dios quería que Silo, el lugar del santuario, quedase en el centro de la tierra prometida. Habían tribus que todavía no recibían tierras, había que seguir guerreando y tomando posesión. Pero eso es por la fe. Después nosotros vemos en el mismo libro que esas tribus recibieron tierras y se lograron grandes victorias. Nuevamente lo espiritual está primero. Fíjate que recuerdo aquí, por ejemplo, muy tarde de Éxodo aparece la idea de que hagan un santuario. Han pasado 24 capítulos, pero el 25:8 dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Esa es una expresión muy linda que te dice que Dios quiere estar con nosotros, que Dios no nos quiere abandonar, que quiere tabernaculizar, como diríamos, ¿no es cierto?, con el ser humano, o sea, habitar. Y el agrado de Dios, el gozo de Dios, es tener a sus hijos con Él. ¿Y usted lo tiene también? Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a seguir estudiando la próxima semana el libro de Josué. Bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.